Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de vuelta a nuestro canal. Espero que se encuentren maravillosamente bien hoy. Hoy nos embarcamos en una travesía por un tema que, debo confesar, ha estado latente en mi conciencia, un tema que siento que es de vital importancia para la totalidad de quienes formamos esta comunidad. Vamos a sumergirnos en algo profundamente personal, algo que ha capturado la atención de muchos últimamente, pero que con frecuencia se aborda con una ligereza desconcertante o, en el peor de los casos, se relega al silencio sepulcral. Nos adentraremos en el universo de la salud mental, esas batallas internas que todos, en alguna medida, debemos librar en algún momento de nuestras vidas. Y para que esta reflexión sea más tangible, pondremos el foco en una figura pública que recientemente ha decidido compartir su vivencia personal, Can Yaman. Si han escuchado correctamente, el actor turco que ha logrado cautivar corazones a lo largo y ancho del planeta, ha abierto una ventana a un periodo de profunda dificultad en su existencia, un lapso que él mismo definió como una lucha titánica por su salud mental. Hoy mi deseo es que exploremos esto juntos, no solo para comprender su narrativa, sino para que realicemos una profunda introspección sobre la nuestra y analicemos las maneras en que podemos brindarnos apoyo mutuo en estos tiempos de arduo trance. Por lo tanto, si estas palabras resuenan en su interior, si la curiosidad les impele a saber más, les extiendo mi más sincera invitación a que presionen ese icónico botón de suscripción y activen la campanita para que no se pierdan ni una sola de las perlas de sabiduría que compartimos por aquí. Ahora, sin más preámbulos, adentrémonos en el meollo del asunto. La noticia irrumpió en el panorama mediático hace relativamente poco tiempo, y el impacto fue considerable, generando un revuelo palpable. Can Yaman, célebre por su carisma arrollador, su físico escultural y sus interpretaciones protagónicas en series televisivas que ostentan audiencias estratosféricas, se atrevió a confesar haber atravesado un periodo de intensa y desgarradora lucha por su salud mental. No fue una declaración superficial o un comentario pasajero, sino una revelación profunda y despojada de artificios, un acto de sincera honestidad que nos recuerda, de manera inequívoca, que detrás del telón, de las sonrisas perfectamente pulidas y de los personajes que encarnan con maestría, los actores, al igual que cualquier ser humano, también albergan sus propios demonios internos. Él mismo describió este trance temporal como un momento difícil. Y esa frase aparentemente simple, un momento difícil, encierra en su interior universos de dolor insondable, de confusión paralizante, de agotamiento que consume. Imaginen por un instante la magnitud de lo que esto puede implicar para alguien que vive bajo el escrutinio perpetuo de los reflectores, donde cada paso que da, cada palabra que pronuncia, cada gesto que realiza, es minuciosamente analizado y a menudo juzgado por miles e incluso millones de personas. Cuando nos encontramos ante el testimonio de una figura pública sobre su salud mental, se abren múltiples vías de reflexión. Por un lado, y de manera muy significativa, representa un acto liberador. Rompe las cadenas del estigma que, lamentablemente, aún envuelven estos temas. Nos hace comprender de una forma visceral que la vulnerabilidad no es sinónimo de debilidad, sino una parte intrínseca y fundamental de la condición humana. Y Can Yaman, al tener la valentía de compartir su experiencia, está haciendo precisamente eso, está normalizando la noción de que incluso aquellos que parecen poseerlo todo en la vida, pueden estar librando batallas internas de una gravedad considerable. Es un recordatorio potente y necesario de que el éxito tangible y visible en el exterior no siempre se traduce en una paz interior duradera y sólida. Pero, ¿qué significa realmente embarcarse en una lucha por la salud mental? No se trata de una simple molestia pasajera, como sentirse un poco melancólico o levemente estresado. Estamos hablando de condiciones profundas y complejas como la depresión en sus diversas manifestaciones, la ansiedad que paraliza, el agotamiento extremo que roza lo insoportable, el temido burnout que quema la energía vital, o incluso esos momentos de crisis existencial que pueden dejarnos completamente inmóviles, incapaces de dar un paso adelante. Y la gran complejidad inherente a estas luchas es que en la mayoría de las ocasiones, permanecen invisibles a los ojos de los demás. No hay una herida abierta que se pueda ver, no hay un yeso que denote que algo está fracturado. Es una batalla que se libra en el intrincado laberinto de la mente, en las profundidades del corazón, en la esencia misma del alma. Y precisamente esa naturaleza invisible puede convertirlo en un obstáculo aún mayor a la hora de solicitar ayuda, de articular con claridad lo que uno siente o de recibir la comprensión y el apoyo que tanto se anhela. En el caso particular de Yaman, ha optado por un prudente hermetismo respecto a los detalles específicos de lo que vivió. Y debo enfatizar que esto es perfectamente comprensible y respetable.
Cada individuo tiene el derecho inalienable a la privacidad en el transcurso de su proceso de sanación y recuperación. Lo que verdaderamente trasciende y adquiere una relevancia capital es el mero hecho de que se atrevió a compartir la existencia de ese momento crucial. Su valentía nos abre la puerta a la reflexión sobre cuáles pudieron haber sido los factores desencadenantes de esa profunda lucha. Podría tratarse de la implacable presión de la industria del entretenimiento, de la exposición pública constante y agobiante, de la ausencia casi total de tiempo para el autocuidado, de la exigencia perpetua de mantener una imagen impecable, del miedo paralizante a decepcionar a sus miles de seguidores, o más probablemente, de una intrincada combinación de todos estos elementos y muchos otros más. La vida de un actor de renombre, a pesar de su apariencia de glamour y opulencia, implica horarios extenuantes, constantes desplazamientos y viajes, la necesidad imperiosa de mantener una conexión permanente a través de las redes sociales, y una presión inmensa por rendir al máximo de sus capacidades en cada faceta de su carrera. Todo esto, de manera ineludible, puede pasar una factura considerablemente alta a la salud mental de la persona. Y es en este punto, queridos míos, donde les invito a hacer una pausa significativa y a embarcarnos en una profunda reflexión personal. ¿Cuántas veces hemos contemplado con admiración las vidas de personas en las redes sociales, asumiendo, de manera casi automática, que sus existencias son perfectas, sin detenernos a considerar, ni remotamente, las presiones y los desafíos que puedan estar enfrentando en su día a día? La imagen que se proyecta en el mundo digital, especialmente en el ámbito del espectáculo, rara vez, si es que alguna vez, es un reflejo fidedigno y completo de la realidad. Detrás de esa fachada cuidadosamente construida y exhibida, pueden anidar inseguridades profundas, miedos que paralizan, y sí, también, luchas internas de gran magnitud relacionadas con la salud mental. La valiente revelación de Can Yaman nos insta, de manera directa y contundente, a cultivar una mayor empatía en nuestras interacciones. Nos enseña la importancia crucial de no emitir juicios precipitados, de recordar que cada individuo está inmerso en su propio camino vital y que, en la mayoría de las ocasiones, desconocemos por completo las vicisitudes por las que los demás están atravesando. ¿Se imaginan por un momento la inmensa valentía que se requiere para admitir una aparente debilidad, especialmente cuando uno es considerado un ídolo por una multitud tan vasta? Él ha demostrado poseer un tipo de fortaleza muy distinto a la que solemos asociar instintivamente con su imagen pública. Una fortaleza que reside en su máxima expresión, en la honestidad radical y en la vulnerabilidad expuesta. Y entonces, ¿cómo podemos nosotros, como espectadores activos, como miembros conscientes de esta comunidad, ofrecer un apoyo significativo y constructivo? En primer lugar, a través de la educación y la información. Es fundamental que nos informemos sobre qué es realmente la salud mental, que desmitifiquemos las concepciones erróneas que la rodean y que comprendamos que solicitar ayuda no es un acto de cobardía, sino, por el contrario, un gesto de inmenso coraje. En segundo lugar, debemos cultivar una actitud de respeto incondicional. Si una figura pública o cualquier otra persona decide compartir su lucha, es de vital importancia que sepamos escuchar con atención, comprender con profundidad y, sobre todo, abstenernos rigurosamente de caer en el morbo o en la condena. En tercer lugar, debemos asumir un rol activo en la promoción de conversaciones abiertas y honestas sobre este tema. Cuanto más abordemos y discutamos sobre salud mental, menor será el tabú que la envuelve, y más sencillo y accesible será para quienes la necesitan, dar el valiente paso de buscar ayuda. Can Yaman, al compartir públicamente su experiencia, se erige de manera tácita como un embajador de la salud mental. No solo por el alcance de su fama y la magnitud de su audiencia, sino por el impacto profundo y multiplicador que sus palabras pueden generar. Puede inspirar a innumerables personas, especialmente a los jóvenes que lo admiran fervientemente, a reconocer sus propias dificultades y a disipar la sensación de soledad. Puede ser un catalizador para que los padres, amigos y seguidores presten una mayor atención a las señales, a menudo sutiles, de quienes los rodean. Reflexionemos un instante sobre el poder inherente a sus palabras. Si una persona con acceso a miles, o incluso millones, de seguidores se atreve a hablar sobre su propia lucha, esa cifra se magnifica exponencialmente. Es un circuito dominó, una cascada de conciencia que se propaga. De repente, un tema que antes se trataba en susurros sigilosos, ahora puede convertirse en un tema de conversación animada en cenas familiares, en tertulias entre amigos, o incluso en el entorno laboral. Y eso, queridos míos, representa un avance monumental, un paso de gigante hacia una sociedad más comprensiva y solidaria.
Además, es crucial que interioricemos la idea de que buscar ayuda profesional no constituye, en absoluto, una señal de fracaso. Al contrario, es un indicativo claro de inteligencia emocional, de autoconciencia y, sobre todo, de un profundo compromiso con el autocuidado. Los psicólogos, los terapeutas, los consejeros, son profesionales altamente capacitados y equipados con las herramientas y el conocimiento necesario para guiarnos a través de los senderos más tortuosos de estos momentos difíciles. Poseen las estrategias y la expertise para ayudarnos a descifrar nuestras emociones, a desarrollar mecanismos de afrontamiento efectivos ante la adversidad y, en última instancia, a sanar. Kahneman, al relatar su vivencia, nos está transmitiendo implícitamente un mensaje fundamental: buscar ayuda es un acto válido, necesario y, sobre todo, un camino hacia el bienestar. La industria del entretenimiento, por su propia naturaleza, se caracteriza por ser un entorno de una exigencia desmedida. La presión constante por mantener una imagen impecable, por estar siempre disponible y visible, por alcanzar la perfección en cada toma o actuación, puede resultar abrumadora y devastadora. Es terriblemente fácil caer en las garras del burnout si no se establecen límites claros y rigurosos, y si no se prioriza, de manera firme e inquebrantable, el bienestar integral de la persona. Mi más sincera esperanza es que la historia de Kahneman sirva como un potente recordatorio para la propia industria, para que se implementen medidas más proactivas y efectivas destinadas a proteger la salud mental de sus artistas. Esto podría materializarse en un acceso más ágil y sencillo a recursos de salud mental, en la adopción de horarios de trabajo más sostenibles y humanos, y en la creación de un entorno laboral que ponga el bienestar emocional en el centro de sus prioridades. Y para ustedes, mis queridos seguidores, que me acompañan en este momento a través de la pantalla, les invito a realizar una introspección personal profunda y honesta. ¿Han sentido alguna vez la abrumadora sensación de estar luchando solos contra sus propias batallas? ¿Se han visto alguna vez superados por las circunstancias, por el peso del estrés acumulado, por las expectativas desmedidas? Si su respuesta a estas preguntas es afirmativa, quiero que sepan, con la más absoluta certeza, que no están solos en este camino. Y que pedir ayuda, en cualquier forma y a cualquier nivel, es, de hecho, el primer y más crucial paso hacia la recuperación, hacia la sanación y hacia la consecución de un bienestar duradero. No tienen por qué transitar por este arduo sendero en el más absoluto de los silencios. Hablen con alguien en quien confíen plenamente, ya sea un amigo cercano, un familiar de su entera confianza, o, si lo consideran oportuno, un profesional. Su salud mental es, sin lugar a dudas, tan vital e importante como su salud física, y merece, indiscutiblemente, la misma atención meticulosa y el mismo cuidado diligente. El mero hecho de que Kahneman haya decidido compartir este momento difícil, es, sin lugar a dudas, un acto de valentía excepcional que merece ser reconocido y celebrado. Nos recuerda, de una manera muy palpable, que incluso aquellas personas que parecen tenerlo todo en la vida, que parecen haber alcanzado la cúspide del éxito, enfrentan sus propias batallas internas y sus propios obstáculos. Y al hacerlo, al abrir esta puerta de honestidad, nos otorga permiso a todos y cada uno de nosotros para ser sinceros y transparentes acerca de nuestras propias luchas y desafíos. Nos anima encarecidamente a cultivar una mayor compasión hacia nosotros mismos y, de manera igualmente importante, hacia los demás. En síntesis, la conmovedora revelación de Kahneman sobre su travesía personal de lucha por su salud mental constituye un acontecimiento de considerable trascendencia. Nos invita de manera colectiva a reflexionar en profundidad sobre las presiones inherentes a la vida pública, sobre la importancia fundamental de la empatía en nuestras relaciones interpersonales, sobre la necesidad imperiosa de derribar las barreras del estigma que aún rodean a las enfermedades mentales, y sobre el valor incalculable de buscar ayuda profesional cuando la necesitamos. Es, en esencia, un llamado apasionado a la acción, una exhortación para que cultivemos una mayor consciencia sobre nuestro propio bienestar y el de quienes forman parte de nuestro círculo más cercano. Agradezco de corazón profundo que me hayan acompañado en esta conversación tan cargada de significado y trascendencia. Mi más ferviente deseo es que lo que hemos compartido hoy les haya servido como un punto de reflexión valioso, como una fuente de inspiración renovada, o, de la manera más sencilla, les haya hecho sentir, aunque sea mínimamente, un poco menos solos en sus propias experiencias. Si algo de lo que he expresado ha resonado de manera especial en su interior, si tienen alguna experiencia personal que deseen compartir, o si simplemente desean dejar un saludo afectuoso o plantear una pregunta, les invito encarecidamente a que lo hagan en la sección de comentarios. Adoro leer sus mensajes y responder a sus inquietudes.
Y si creen sinceramente que este vídeo podría ser de utilidad o de apoyo para alguien más, por favor, no duden ni un instante en compartirlo. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, les suplico que presionen ese botón de me gusta, que tanto apoyo nos brinda, que se suscriban a nuestro canal para formar parte activa de esta comunidad en constante crecimiento, y que activen la campanita para no perderse absolutamente nada de lo que publicamos. Nos veremos en nuestro próximo vídeo, cuídense mucho y hasta entonces.